Cemex es una compañía global de materiales para la construcción. Tenemos operaciones o presencia, más bien dicho, en más de 50 países. Somos de los principales productores mundiales en cemento, concreto premezclado y agregados. ¿Cómo hemos usado, cómo llegamos al uso de PAI? Pues eso empezó ya hace bastante tiempo, hace cerca de 20 años que tenemos usando PAI. Empezamos en una planta en México y empezamos a ver el valor y todas las características y beneficios que nos daba el sistema PAI. De ahí decidimos como compañía llevarlo a otras operaciones. Poco a poco fuimos expandiendo o extendiendo el uso del sistema PAI en otras plantas hasta que llegó un momento en que ya eran suficientes como para decir o determinar que el valor era suficiente como para llevarlo a nivel mundial. En específico para el tema de PAI Integrator o el integrador, muchas de las plantas queremos llevar el dato al usuario final. El usuario, algunos están conectados remotamente a las plantas, algunos locales, es muy fácil conectarte si estás local, la velocidad de conexión es muy rápida. Te pudiera decir beneficios directos, es la reducción en el tiempo. La reducción en el tiempo y el esfuerzo necesario para extraer datos. ¿Qué te incluye? Pues te incluye que ahora tu tiempo empleado es menor, entonces ahora lo puedes invertir, ya no gastas tiempo en extraer datos, ahora inviertes tu tiempo en analizar información, en convertir o transformar esos datos en información, tener conocimiento de tus operaciones, o te empieza a responder aquellas preguntas que habías batallado tanto en responder o en contestar. Entonces esos son de los beneficios directos. Hay otros beneficios no tan palpables o indirectos que tiene que ver, por ejemplo, ahora la gente o los usuarios que empiezan a compartir estos reportes, empiezan a tener otras inquietudes y empiezan a preguntar más cosas. Entonces hacen preguntas nuevas y entonces empiezan a solicitar información adicional a los usuarios. Y por el otro lado, eso a la vez, conforme estás entregando más información y respondiendo más preguntas, ahora tienes más áreas interesadas y tienes áreas que empiezan a colaborar unas con otras que antes ni siquiera se hablaban. Ese tipo de conversaciones se están dando. El poder llevar los datos para que sean transformados en información por el usuario final. Ya no van con las áreas especializadas, ya cualquier usuario prácticamente puede acceder a los datos y ellos mismos hacer sus propios análisis, información y empezar a conversar con otras áreas. Son parte de los beneficios adicionales que hemos visto después de la implementación de esta herramienta.